Hola, yo creo que todos ustedes o la mayoría han escuchado hablar de Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un colombo japonés que ha vivido, valga la redundancia, en ambos países, tanto en Japón como en Colombia. En el caso mío, yo viví en Colombia y en Alemania, y por eso es que me comparo en cierta forma con él, no completamente porque es un origen muy distinto el de ambos. Los japoneses son una sociedad muy disciplinada como los alemanes. Ustedes vieron que en la Segunda Guerra Mundial los dos países se unieron con Italia formando el eje, pero pues era una manera muy equivocada de enfrentar aquellos momentos a mi manera de ver y un error craso de Japón y de Alemania haber perdido la guerra. ¿Y por qué la perdieron? Porque se metieron muy mal, estaban muy mal liderados en ambos casos, a mi manera de ver. ¿Y qué ocurrió? Pues que perdieron la guerra. Y cuando tú pierdes, tienes que pagar. En el caso de Colombia, aquí ganamos la guerra en el sentido de que ganó el sentido común en estas elecciones de 2026 presidenciales. ¿Y por qué ganó el sentido común? Porque ustedes saben lo tramposos que son los del otro bando. Eso hacen peripecias. Ustedes ya saben que con la gente que vote por el que ellos dicen, ustedes ya saben, más de 4 millones aproximadamente de votos que fueron con ese sistema. Quiere decir que la gente ha despertado en Colombia y logramos, por más trampas que trataron de hacer, logramos ganar la guerra. Porque eso es una guerra, en realidad. Y esa guerra puede continuar después del 7 de agosto debido a que esos personajes no aceptan que ganó el presidente electo democráticamente. Entonces, cuando un país mete las patas, es mucho más grave que una persona la cual metió la pata. Porque cuando tú metes la pata eres tú. Lo máximo que afectas es tu núcleo familiar, tus hijos, tu esposa, digamos, el grupo familiar que representas tú o que lideras. Pero cuando un país la embarra, como la embarró Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, que estaban equivocados en el sentido ideológico y en el sentido práctico de crear una guerra, de empezar una guerra, que es algo muy grave, sin medir las consecuencias y con unos egos muy altos. Eso le pasó a Alemania, perdió los estribos, el tal líder que tenían, y resulta que ocasionó que Alemania perdiera la Segunda Guerra Mundial después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. En el caso de Japón, que son luchadores incansables, y ustedes lo vieron a través de la historia y a través de la Segunda Guerra Mundial, repito, que casi no la pueden ganar los norteamericanos porque Japón casi que era invencible por su manera de pensar. Entonces, eso llevó a que Estados Unidos, a mi manera de ver también de manera muy equivocada, les echara dos bombas atómicas, que nunca se había utilizado ese tipo de armas en una guerra. En Hiroshima y Nagasaki, ustedes recordarán a través de los videos que hemos visto y de la historia que nos han contado. Algo terrible porque echarle bomba a agentes civiles, bombas atómicas, agentes civiles, a mi manera de ver, es un error craso que cometió Estados Unidos y que le puede costar también haber cometido ese error, le puede costar en la actualidad algún tipo de ataque atómico también, porque ya no son solo ellos los que tienen las armas atómicas, ya los tienen más países. Entonces, ese es el problema de meter las patas, como digo yo. Cuando eres tú, bueno, te llevaste a tu familia y te cargaste a tus papás, a tus hijos, a tus nietos, a tu círculo familiar y de amigos, pero cuando es un país, repito, como Colombia en este caso, que es donde vivimos,
pues hubiera sido terrible que hubiera ganado este señor Muela Podrida, porque eso representa que el mal hubiera ganado, que hubieran ganado las FARC, el ELN, el EPL, que ya no existía y lo revivieron, el M18+1, y todos estos grupos rebeldes entre muchísimas comillas, porque no es nada romántico, son simplemente asesinos que lo que hacen es acabar con el país. Y ese de sangre de una guerra interminable de más de 60 años, que es lo que yo tengo, llevamos en guerra desde esa época. Durante el siglo XIX, a finales, tuvimos otros conflictos en Colombia que desangraron al país económicamente y en vidas. Se perdieron muchas vidas porque existía el conservador y el liberal y resulta que se agarraron a bala entre todos y a machete. Y fue una guerra terrible que terminó a principios del siglo XX con una economía completamente acabada por agarrarnos entre nosotros, una guerra completamente fratricida que desangró al país, repito, y obligó casi que a vender a Panamá, que los gringos aprovecharon el momento oportuno para, a través de, ustedes saben cómo, financiando revolución, en ese caso la gente estaba inconforme en Panamá y con toda la razón, porque Colombia no le paraba bolas, el centralismo colombiano ha matado mucho al país. Entonces Panamá fue blanco de Estados Unidos en el sentido de que como el canal de Panamá lo comenzaron los franceses y con todas las enfermedades, fiebre amarilla, paludismo, picaduras de serpientes, mosquito, tanta enfermedad que les dio a los franceses que no pudieron terminar el canal, que había sido encomendado por el gobierno colombiano, que en esa época Panamá, repito, era un departamento de Colombia. ¿Y qué pasó? Pues que los norteamericanos vieron la importancia estratégica de ese canal y lo comenzaron a construir ellos. Después, obviamente, de haber negociado con el presidente Reyes, que era conservador, en ese momento el general Reyes, que estaba en el gobierno más o menos en 1903, fue eso, cuando ya Colombia le cedió Panamá a los Estados Unidos, y por una suma de dinero, obviamente. Entonces, fíjense ustedes cómo afecta la metida de patas de un país en esas guerras fratricidas que no hacen sino acabar con las economías y fuera de eso, perder. Algo muy grave en la vida y para una persona o para un país perder significa que el que pierde paga y hace pagar a los que lo apoyaron. Es como cuando hay un apostador. El apostador, valga la redundancia, apuesta su dinero, su capital, empeña las casas, empeña los inmuebles, los vehículos, las joyas, cuando ya no tiene dinero, y en un juego se puede perder o ganar, y normalmente esos juegos están hechos para que pierdan el jugador, sino que lo dejan ganar una vez o dos para que se anime y siga con el vicio. Eso es un vicio. Mi papá tenía ese vicio de jugador y taur, y perdía plata y le hizo perder hasta los bienes a mi mamá. Por eso mi mamá, yo la comprendí después que no quería a mi papá por esa causa, porque le hizo perder todos sus bienes. Entonces, fíjense ustedes las metidas de pata. Entonces, volviendo al caso colombiano, después de que perdimos Panamá, pues Estados Unidos ya terminó el canal con mucho esfuerzo también y con muchas vidas perdidas, porque era un clima terrible, selvático, repito, lleno de enfermedades, pero los gringos lo terminaron y quedaron dueños del canal. Y ustedes saben que se lo entregaron en la época de Torrijos al control panameño para que ya, digamos que Estados Unidos no tuviera nada que ver y Panamá, pues ya con su nacionalidad creada, ya el país creado, Panamá como tal, con la ciudad de Panamá como capital, pues ya manejaran el canal después de que los norteamericanos lo habían administrado por casi un siglo o un siglo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, ¿por qué las potencias son potencias? Porque ellos se atreven, invaden, ellos se atreven a financiar obras espectaculares que los demás no pueden.
En el caso de Estados Unidos con el Canal de Panamá. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con Alemania? Alemania se metió a invadir primero a Polonia con la famosa Blitzkrieg, guerra relámpago, después a Francia. Hasta ahí digamos que íbamos bien entre comillas, porque no había habido tanto, tanta pérdida humana. Pero después, cuando ya este señor líder, el tal Führer, el famoso señor del bigote, empezó con sus ya a asesinar judíos, empezó a meter las patas y a invadir todo, y el que mucho abarca, poco aprieta. Cuando se metió a invadir a su aliado, que en ese momento lo era la Unión Soviética con Stalin, cuando invade Rusia, lo que es Rusia ahora, el peor error que cometió Hitler fue ese. Cuando invadió Rusia, hasta ahí llegó Alemania. Ya estaba, la suerte estaba echada. Cuando él tomó esa decisión tan espantosamente bruta, pues se tiró a Alemania, porque Rusia es un país inmenso. Ningún ejército nunca ha podido invadir. Napoleón lo trató de hacer en su época con el ejército francés, sin acordarse que el invierno en Rusia es algo terrible. Temperaturas de 20, 40 grados bajo cero. ¿Qué ejército humano puede aguantar eso? Ninguno. Y la prueba está en que Napoleón perdió en Rusia y Adolfo Hitler perdió en la Unión Soviética, que es la misma Rusia, por brutos, ambos, y por egos. Entonces, fíjense ustedes lo grave del ego. ¿A qué voy con lo de Yokoi Kenji? Que empecé esta charla con eso, y en el caso mío, porque Yokoi tiene de japonés y de colombiano. Él nació en Colombia, pero es hijo de japonés. En el caso mío, yo soy hijo de alemán y nací en Colombia. Mi madre es colombiana. Era colombiana, ya falleció. Obviamente, porque yo tengo 67 años, pues mejor dicho, mi mamá tendría 120 años, 115 años, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les hablaba de Yokoi Kenji, porque él piensa muy parecido a mí. Y así pensaban en esa época de la guerra, Segunda Guerra, los alemanes y los japoneses. Su disciplina espectacular de sus ejércitos, buenos armamentos, la mentalidad de los soldados alemanes muy enfocada al estilo vikingo, muy concentrados en sus cosas. Cuando hacían una campaña la hacían bien. Pero cuando tú tienes un jefe bruto, un general que hace las cosas mal, pues ¿qué ocasiona también? La pérdida del ejército. Empiezan a morir sus hombres, empieza a crearse ese ambiente como de pérdida, porque ya los mismos soldados saben que están perdiendo. En el caso de los japoneses, malas órdenes también de los generales y de los almirantes. Atacar a Pearl Harbor en 1941 fue el peor error a mi manera de ver, porque entró Estados Unidos a la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Una potencia como Estados Unidos, que estaba durmiendo entre comillas, pero con una industria espectacular que tenían en esa época, pues obviamente que no era fácil de roer ese hueso. Entonces Japón se metió en la grande porque tomó esa mala decisión de atacar Pearl Harbor. Entonces fíjense ustedes, tanto Alemania con el Führer en Europa empezó a embarrarla, meter las patas, a abusar, a empezar a asesinar gente, el caso de los judíos, y en el caso de los japoneses empezó a invadir Filipinas, todo el Pacífico, a crear zozobra con las poblaciones que vivían en ese entorno, y resulta que cuando entraron los norteamericanos a ambos frentes, tanto a combatir a los alemanes como a combatir a los japoneses, pues ya se volteó el pastel peor para Alemania y peor para Japón, porque, repito, la industria norteamericana en ese momento era muy poderosa. Y así no tuvieran los mejores aviones al principio de la guerra, fíjense ustedes que terminaron con los mejores aviones, como el P-51, el Mustang, en el caso de los norteamericanos, con motor Merlin inglés, de la Rolls-Royce, un avionzazo, y superaron a los Messerschmitt 109 que tenían los alemanes. Y cuando los alemanes metieron ya el avión de turbina, el 269 creo que era el Messerschmitt de dos turbinas, ya era muy tarde y ya la guerra estaba
completamente perdida. Habían perdido en el frente oriental con Rusia, la guerra los llevó a Stalingrado y eso fue una mortandad terrible para ambos lados, pero para los alemanes peor. Y repito, con esos inviernos tan pesados, pues el ejército alemán sucumbió, no pudo aguantar, no pudo aguantar por múltiples razones, porque Alemania empezó a fallar cuando les daba las armas, las municiones, todo lo que es intendencia y todo lo que es la logística les empezó a fallar en semejante país tan grande. Por un lado Stalingrado y por el otro lado Kiev, porque Ucrania en ese momento era parte de la Unión Soviética, recordemos eso. En Ucrania les fue muy mal porque había francotiradoras espectaculares ucranianas que acabaron con bastantes alemanes, créanme, y pues les fue muy mal por el invierno. El invierno en ambas zonas es terrible, tanto en Ucrania como en la parte de Stalingrado. Es terrible el invierno. Entonces Alemania no pudo. Por el otro lado, repito, los norteamericanos empezaron ya reestructurar su industria, a crear unos aviones magníficos, lo mismo que los ingleses con el Spitfire, que fue, digamos, el campeón en la guerra entre Alemania e Inglaterra. Básicamente en la batalla de Inglaterra aérea la ganaron entre los norteamericanos y los ingleses, más que todos los ingleses, repito, con el Spitfire y con el Hurricane, que eran aviones fabulosos. Ya el Messerschmitt 109 quedó atrasado, ya era un avión obsoleto, y el Stuka, pues ni se diga, un avión de ataque en picado, eso ya era muy lento para los aviones de los aliados. Entonces, fíjense ustedes las embarradas, repito. En el caso de Colombia, ya saltando otra vez a Colombia, donde después de esta guerra de más de 60 años que llevamos con esos grupos armados que no son ningunas cosas románticas ni nada de eso, sino unos asesinos, pues imagínense ustedes donde no hubiéramos ganado, hubiéramos perdido esa guerra, entre comillas, democráticamente en las urnas, pues estaríamos ahorita al borde, al bordes del abismo, porque esto en manos de narcoguerrilleros y de ampones, pues imagínense ustedes qué sería de Colombia. Repetir la historia de Cuba, repetir la historia que pasó en Venezuela, repetir la historia de Nicaragua, y de todos estos países donde estos grandes líderes comunistas y socialistas han subido para acabar con los pueblos y con las naciones, económicamente, en salud y en economía. Acaban con todo. Eso es como si llega un cáncer a un cuerpo, es lo mismo. Cuando llega un cáncer de esos a un país, se come lo que sea. Entonces nos salvamos por el pelo de una rana calva, como dicen, pero ganamos. Y el que gana es el que goza, como dicen. En la Segunda Guerra Mundial, volviendo a eso, cuando pierde Alemania y pierde Japón, ya después de las dos bombas atómicas que les aplicaron allá en Japón, los norteamericanos, pues ya no quedaba sino rendirse. Y en el caso de Europa, en el caso de Alemania, pues también rendirse, porque el ejército llegó por el día de, recuerden ustedes, los aliados llegaron por el día de a Normandía, invadieron Francia y fueron tomando posiciones hasta llegar a Alemania. Y por el otro lado venía bajando Stalin con el ejército rojo, el ejército de la URSS, y llegaron a Berlín. Y ahí fue la pelea ya para cogerse los científicos alemanes, cada uno de los dos bandos, porque ya se convirtieron de aliados a enemigos. Fíjense ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganan los aliados, los soviéticos, porque no eran rusos sino soviéticos, se volvieron enemigos de los norteamericanos y comienza la Guerra Fría. Y viene todo ese periodo de espionaje hasta que cayó el muro de Berlín en el 89. 1989. Entonces, fíjense ustedes todo lo que pasa cuando uno comete errores. Es muy grave cometer errores, y lo más grave es perder. Cuando tú pierdes, literalmente estás entregando prácticamente lo que has trabajado durante muchos años con mucho esfuerzo. Caso Alemania, caso Japón, perdieron la guerra, tuvieron que pagar millonarias sumas para indemnizar a los que habían atacado. En el caso de los alemanes, ni se diga, porque habían perdido la Primera Guerra Mundial con el Kaiser Guillermo II, la habían perdido,
Al Kaiser le ha tocado irse de Alemania, irse al destierro. eh, Se perdió, digamos, ese imperio alemán que había creado Otto von Bismarck desde 1870 hasta 1914, se acabó. Se perdió la guerra y se perdieron territorios. Se perdió Prusia, en el caso de Alemania. Lo cogió Rusia y Polonia. De allá viene mi familia, de esa región que ya no existe, ya no es Prusia, sino es Polonia y Rusia, los que cogieron ese territorio. Entonces, fíjense ustedes lo grave de perder. Por eso tú te tienes que volver un campeón y aprender a ganar siempre, porque perder es dar muchos pasos atrás. Y volviendo a saltar a Colombia, pues hubiéramos perdido no solo estos 4 años de 2022 a 2026 con un payaso de presidente, sino que seguiríamos en esa historia trágica de un país que tenía todo para ser campeón, para ser potencia, y estaría en cenizas completamente y continuaría en cenizas. Y con la misma guerra fratricida que ha tenido desde toda su historia, yo diría, más de 200 años perdidos ha tenido Colombia, con malos presidentes, con esa herencia de, digamos, de todos los que tuvieron la parte de territorios en Colombia que se apropiaron de las tierras, pues ellos eran los que manejaban la política, todas esas familias. Yo lo dije en otro video, la familia del general Santander, del general José María Obando, del general, eh, el que le decían más cachochas, Tomás Cipriano de Mosquera, que había sido el edecán de Simón Bolívar. Todas esas familias fueron las que heredaron el poder en Colombia hasta nuestros días. Y yo decía, esa familia de los Santos, los famosos estos Samper, todos esos surruchurtos que, como decía alguien, de esa eh, eh, burocracia y de esa eh, tipo de estirpe, entre comillas, que ha dominado Colombia durante más de 200 años, repito, ya nos tocaba salir de eso también, porque es que cuando se da uno cuenta, había unas alianzas entre dizque los que fungen como derecha en Colombia y alianzas con el comunismo y con el socialismo. Todos sabemos que el Partido Liberal en Colombia pertenece a la Nacional Socialista, a la Internacional Socialista. Todos sabemos que el Partido Verde en Colombia, lo mismo, pertenece a la Internacional Socialista, Foro de Sao Paulo y toda la línea que tiene Lula da Silva y que formaron el famoso Foro de Sao Paulo con Fidel Castro. Entonces todos estábamos, digamos que pensábamos que esa gente era de derecha, pero resulta que no. Y hoy hemos comprobado eso en las alianzas que ha habido en el Senado en estos días, en esta semana del 20 al 26 más o menos, todas esas alianzas que han surgido para oponerse al nuevo presidente, para no aprobarle ninguna cosa en el Senado ni en la Cámara, esas alianzas y esas mangualas son las que también nos han acabado como países a todos los hispanoamericanos, porque yo diría que no es solo Colombia, en el caso de Brasil, inclusive de Latinoamérica, ha pasado, y ustedes lo ven ahí con el señor Lula da Silva y sus alianzas. En Ecuador lo vimos con el señor Correa, que también está, creo que está prófugo de la justicia ecuatoriana. En el caso de Colombia, pues ahora con el presidente que hubo hasta o que hay hasta el 7 de agosto, que ustedes ya saben a quién me refiero, a ese payaso, que no hizo sino acabar el país. La verdad, la economía está en ruinas, no hay dinero para nada. Aquí no rasparon la olla ni siquiera, sino que se llevaron la olla también. No hay nada. Afortunadamente, tenemos el apoyo de ese imperio, como le dicen ellos, que es el gobierno de los Estados Unidos. Y tener a uno a un aliado como Estados Unidos es muy importante. Y el presidente que va a subir a posesionarse ahora el 7 de agosto, si su Dios quiere, pues es una persona muy consciente de qué hay que hacer. Él sí sabe cómo hay que parar a Colombia. Y ya nos toca olvidarnos en cierta forma del pasado y pasar al presente. Y del presente crear ese futuro que necesitamos los colombianos, que es con una economía fuerte. Pero ¿cómo se hace eso? Con seguridad primero. La seguridad. ¿Y cómo se hace lo de la seguridad? Pues tanto grupo terrorista que ya está identificado por los Estados Unidos,
pues creo que les va a ir muy mal si no deponen las armas. Y los mismos que robaron y que hicieron todas las triquiñuelas en Colombia durante estos 4 años e inclusive antes, van a tener que pagar. Porque es que robarle el erario público es robar a la gente. Es como si a mí me atracan en la calle, pero entonces aquí es todo legal, ¿no? Supuestamente. Entonces se cobran los impuestos y se los llevan ellos para sus hijos y para sus familias, para vivir como garrapatas del Estado que lo han hecho durante toda su vida. El caso del presidente actual, estamos a 26 de julio y todavía nos quedan como 10 o 12 días para que suba el doctor Abelardo de la Espriella, que es una persona independiente que llegó como outsider y que la rompió completamente y la sacó del estadio. Gracias a ti y a mí, porque todos votamos, muchos votamos por él. Es que sacar 13 millones y pico de votos, les cuento que no es fácil en Colombia. Y con las triquiñuelas que hicieron estos desgraciados y trampas, dizque sacar 12, casi 13 millones ellos, es absurdo. Eso no lo saca, ese tipo no, ni la familia vota por él, yo creo, la verdad. Eso es pura trampa. Habrá unos zombies por ahí que las focas de siempre que aplaudían a Maduro y a Chávez, son los mismos que aquí aplaudían y aplaudían a este tipo preto. Entonces, fíjense ustedes lo que es terrible de una sociedad, de un país, perder guerras, en el caso de los alemanes y los japoneses, y en el caso de Colombia, haber perdido a Colombia con estos tipos que son en realidad narcotraficantes. Esa es la única verdad. Lo mismo que le pasa a México. México está gobernado es por eso, mafias. Entonces, ¿qué ocurre con un país? Pues ustedes lo ven. Todos los días asesinatos, la economía en la olla, derrames de petróleo en el Golfo de México, problemas de seguridad, se descarrilan los trenes, se cae el metro, se cae, no, 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 todo está olvidado porque todos esos dineros que había para el mantenimiento de la infraestructura se los roban. Y aquí en Colombia pasó lo mismo. Los aeropuertos en la decadencia más grande, aquí en Colombia, eh, ni se diga del tren, aquí el tren no ha existido en realidad nunca porque fue a pedazos y lo hicieron mal fuera de eso, entonces pues fuera de eso llegaron los monopolios del transporte y pues en cierta forma acabaron con el tren, porque el tren ustedes lo ven en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los medios de transporte más importantes por la extensión del país y semejantes líneas que tienen ellos, pues el tren es muy importante en cualquier país. Ustedes ven en los países europeos, el tren es de los primeros medios de transporte. Aquí en Colombia no existe. Hasta se roban los rieles. Es que aquí se roban hasta los huecos en Colombia. Entonces, esa es la moraleja de la historia, ya para terminar, porque si no me extiendo mucho. Cuando tú pierdes, tienes malos gobiernos, gente que no tiene disciplina, como la tenían los alemanes y los japoneses, pero ellos eran muy disciplinados, ambos ejércitos, pero sus dirigentes unas bestias. Entonces, cuando tienes gente bruta gobernando y gente mala gobernando, es terrible para un país. Y la prueba está en que Alemania sigue en la misma olla porque sigue gobernado por mediocres socialdemócratas y gente de centro izquierda, como dicen ahora, que no han hecho sino embarrarla y Alemania ya no tiene ni industria. Todas las empresas alemanas están en crisis, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, todas las empresas en general están en la olla en Alemania. Entonces eso tiene que ir cambiando también porque si no Alemania se va a acabar. En el caso de Colombia, pues yo veo un salvavidas en este momento y podemos de pronto hacer algo en estos 4 años con el apoyo de los Estados Unidos, del escudo de las Américas, con el apoyo de Ecuador, que tiene un presidente a mi manera de ver muy bueno. En el caso de Perú también tenemos como aliado el Perú, muy importante Keiko Fujimori, que le va muy bien, le deseamos éxitos. Y así vamos, Chile con Cast. Entonces tenemos aliados en toda esta parte de Sudamérica, e inclusive de Argentina con el presidente Milei, lo tenemos de aliado también. Y toda Hispanoamérica está virando hacia la derecha. Después de estar por acá perdidos, están virando hacia la derecha porque el capitalismo sigue gobernando el mundo y la mayoría de países son capitalistas. Hasta la misma China maneja toda su industria y toda su economía, la manejan al estilo capitalista, sino que con un régimen que administra que es comunista. Entonces, fíjense ustedes,
que hasta ellos mismos tienen capitalismo en sus industrias y en sus empresas. Ese es el final del video por hoy. Muchas gracias y no metan la pata porque las consecuencias son graves. Cuando tú pierdes, eso es terrible para tu familia y para tu país. Un abrazo para todos y ojalá este video les guste, dale like si te pareció chévere, igual también si no te gustó, a mí no me pasa nada si tú dices que no te gusta. Y la idea es seguir adelante, siempre positivos, siempre con actitud y con aptitud con P, tener una buena aptitud y una buena actitud con C para progresar y para salir adelante. Éxitos para todos y sigan siendo felices, como decía el negro Perea. Chao, chao. Muy amables.